Y un día recuerdo a un padre Fajardo, ¿se acuerdan? Uno de los formadores. Muy sabio. Y me di cuenta que tenía la razón el hombre. Y decía, ¿saben? Es que los que lo conocieron, él era muy serio. Decía algunas cosas y todo el mundo se reía y él serio. Pero él decía, y es verdad, pero si hay algún sacerdote que tiene celo apostólico y celo por pastoral y quiere el domingo evangelizar más comunidades o entre semanas más comunidades, ¿qué debe hacer? Decía, sencillo, sencillo. Celebre la liturgia de la palabra en esa comunidad, porque ya celebró una misa y queda otra, pues celebre la liturgia de la palabra y lleve la comunión y reparta la comunión. Después cambia. Donde celebró la liturgia de la palabra, le celebra misa y aquí le celebra la liturgia de la palabra. Comparta con la gente la palabra de Dios. Edifique la gente, edifique la comunidad. ¿No se acuerdan ustedes qué dice Pablo? ¿Cómo se construye y edifica la iglesia? Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 en adelante. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. No, la iglesia no soy yo. Yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia. Si yo me muero, la iglesia sigue. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo se edifica la iglesia del Señor? ¿Qué dice Pablo? Busquen el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Al de la profecía. Escuchen, el don de la profecía, el de predicar la palabra de Dios. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando. Habla el que profetiza, el que predica la palabra de Dios, habla a hombres edificando. Exhortando y animando. Exhortando y animando. Tres cosas. Edificando, exhortando y animando. Sigue. Quien habla una lengua desconocida. El que habla, tiene el don de lengua, será mamá y será mamá y será mamá y será mamá. Repito, quien habla una lengua desconocida se edifica él mismo. Es un egoísta, se edifica él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Ahora comprenden dónde está la crisis de la iglesia? Sacerdotes, obispos, ¿comprenden dónde está la crisis de la iglesia? Que los sacerdotes hemos dejado la predicación de la palabra de Dios. Así se edifica la iglesia. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Sacerdote, ven, ayúdame. Sacerdote, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Así se edifica la iglesia de Dios. Cuando le damos a conocer la palabra de Dios, se edifica. Y dígame si eso no es lo que hemos abandonado. Por eso Pablo dice, bueno, más adelante dice que entre todos los dones más importantes, el más grande es el de la profecía, de los dones.
El más grande, el de la profecía. Esto lo pueden seguir leyendo en la casa. Pero, ¿por qué Pablo dice que se edifica así la iglesia? ¿Y estará convencido Pablo? Sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? ¿A qué lo envió Dios? ¿Cómo edifica él la iglesia? 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Sacerdotes, ayúdenme a pensar aquí. Escuchen lo que dice Pablo. Otra vez. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. En castellano, ¿qué está diciendo Pablo? El sacerdote no debe dedicarse a los sacramentos solamente. Porque Cristo no me mandó a volverme vendedor de sacramentos, a bautizar. Me envió a evangelizar, a edificar la iglesia. A edificar la iglesia. Los sacerdotes nos hemos quedado con los sacramentos y ya decíamos, los sacramentos es la celebración después de que yo creo. Pero para creer, tengo que primero predicar y después celebro lo que creo. Los sacramentos no es lo primero. Son importantes, pero no es lo primero. Lo primero es predicar. Por eso una comunidad que usted no pueda celebrar la misa el domingo, no hay problema. Porque obedezca lo que dice la Santa Madre Iglesia. No se queme. No profane lo sagrado. Predique, edifica la iglesia. Porque no me mandó Cristo a bautizar, me mandó a predicar. Capítulo 9, versículo 16. Sí, capítulo 9, versículo 16 de 1 Corintios. Si Cristo me mandó a predicar para edificar la iglesia y no me mandó a vender sacramentos, ¿qué dice Pablo? 9:16. Dice, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Sacerdotes, vean a Pablo, lean a Pablo, escúchenlo otra vez. Anunciar la buena noticia. Predicar la buena noticia, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, edificar la iglesia. No es para mí motivo de orgullo. No es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Es una obligación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una orden. El que crea se salvará. El que se resista a creer será condenado. Usted cumpla lo que yo le he dicho. Y de un administrador, de un administrador lo que se pide es que sea fiel. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Hay que ser fiel. ¿Y qué dice Pablo? Siga. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Ay del sacerdote, ay del obispo, que no predique la palabra de Dios. ¿Qué le estamos dando al pueblo? 5 minutos de homilía, 10 minutos de homilía máximo el domingo. Y esa homilía no es la palabra de Dios. Es lo que me venga en gana porque no tuve tiempo de preparar. Ay de mí, sacerdote. Ay de ti, sacerdote, si no predicas el evangelio. Es una obligación, no es una honra, es una obligación, es un mandato. Padre, ahí el Papa Francisco habló sobre el tiempo de la homilía, ¿no? Y lo dio como una orden, porque a veces pues, sucede que en algunas parroquias una hora de predicación, o sea, y entonces, ¿qué hacer? Porque es una orden del Papa. ¿Sabe por qué el Papa dio la orden?
Porque los sacerdotes no están predicando la palabra de Dios. Y tiene razón. Estamos hablando de la palabra de Dios. Porque, bueno, no sé si yo fui a Estados Unidos y he ido por el mundo. Y yo digo, el Papa tiene razón. ¿Qué se predica? ¿Qué se predica? Y dice el Papa, 5 minutos y la gente ya está cansada. Pero ¿en qué estamos quedando? ¿Y se acuerda de Marcos 6:34? ¿Por qué la gente andaba como ovejas sin pastor? Marcos 6:34. Al desembarcar vio un gran gentío y sintió lástima, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle. Ahí está. Se puso a enseñarles muchas cosas. Y dejamos al pueblo como ovejas sin pastor cuando no le enseñamos. ¿Y qué dice Pablo para el cura que enseña y el obispo que predica la palabra de Dios? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, los presbíteros, no los viejos, los dirigentes de la comunidad, los encargados de una parroquia, de una diócesis, los presbíteros que presiden con acierto merecen doble honorario. doble sueldo, doble paga. Otra vez. Los ancianos que presiden con acierto. Con acierto. Ahí está el secreto, hermano. Los presbíteros que presiden con acierto, como tiene que ser. ¿Qué pasa? Merecen doble honorario. Doble sueldo. ¿Cuáles, Lupita? ¿Cuáles son los curas que merecen doble sueldo y Dios se lo promete? Sobre todo si trabajan en predicar y enseñar. Listo, no se hable más. Dios le promete doble sueldo. Si se dedica a predicar y se dedica a enseñar, porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. Y ese es el reclamo que nos hace Dios. ¿Se acuerdan de Ezequiel 34? Y como no lo recuerdan, yo se lo voy a recordar. Ezequiel 34. El pueblo anda como ovejas sin pastor cuando los curas no predican la palabra. Me dirigió la palabra el Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores de la iglesia, contra los obispos, profetiza contra los sacerdotes de la iglesia, el pueblo de Israel. Ojo, eso no lo escribí yo. Eso ya estaba antes de Cristo. Pero Dios advierte para que no caigamos en la tentación. Repítalo. Me dirigió la palabra el Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. No es invento de los hombres, es invento de Dios. Me dirigió la palabra el Señor y me dijo: profetiza contra los pastores. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Dale. Profetiza diciéndole: pastores, esto dice el Señor. Obispos, sacerdotes, esto dice el Señor. Si no les importa, es problema de ustedes. Yo, como sacerdote del Dios Altísimo, lo único que hago es, como este micrófono, ser portador del mensaje para que lo escuchen con claridad. Obispos y sacerdotes,
pastores de la grey del Señor, oigan lo que hoy les dice el Señor. Ay de los pastores de Israel, Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. que buscan su propio interés. ¿No son las ovejas lo que tienen que ser apacentadas? No están apacentando. ¿Saben qué significa apacentar? Llevar a buenos pastos. Que se alimenten los mejores pastos. Y espiritualmente Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerdan, tarea para la casa de Romanos 10:9 en adelante, pero del 14, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Dichosos los pies del mensajero que lleva la buena noticia. Porque la fe entra por el oído, por la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¡Ah, bárbaro! Entonces, ¿qué está pasando? Los pastores están buscando su propio interés. Repítalo. Romano. ¿Lo tiene ahí? Sí. Dale pues. ¿El 14 qué dice 14? El 14. Pero, 10:14, ¿no? Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? Ajá. Escuchen. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo oirán si nadie les predica, les anuncia? Si los curas renunciaron a eso. ¿Cómo anunciarán si no los envían? A nosotros nos enviaron. ¿Se acuerda que dice Pablo, para mí no es un honor, sino un mandato? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que resista creer será condenado. Ay de mí si no predico el evangelio. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No se les olvide. Y la iglesia, el día que renuncie a esta tarea, abandonó el encargo de Cristo y se hizo dueña, matando al Señor, al heredero. No puede renunciar a esto. Y por eso llama Iglesia Católica, porque es la que va a llevar el mensaje a todas las naciones. Y vamos. ¿Y cómo? Como está escrito. No. ¿Y cómo? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? Ese es el problema que tenemos. Esa es la crisis. Esa es la densa oscuridad que hay en el mundo. Por eso andan como ovejas sin pastor. Como está escrito, qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buena noticia. Qué hermosos los sacerdotes que anuncian la buena noticia. Qué hermosos los pies de ese sacerdote que anuncia la buena noticia. Qué hermosos los pies de ese obispo que anuncia la buena noticia. Qué hermoso. Versículo 17. Lupita, para el 16. ¿Para el 16? Ah, 16. Lupita, aquí está Lupita. Solo que no todos responden a la buena noticia. No todos responden a la buena noticia, no les importa. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó? No. No, lea bien, leyó mal. Lupita. Lupita. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó? Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Si no le creyeron a Isaías,
Los curas de la diócesis de San Fernando de Apure le creerán al cura Toro. ¿Qué? Bueno, según Jesús, de cada 4, 1. Y con eso me conformo. Con eso me conformo. Señor, ¿quién creyó? ¿Cómo es? Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿Quién lo creyó? ¿Qué sacerdote va a salir de aquí convencido plenamente que lo que leímos aquí es palabra de Dios y dispuesto a practicarlo? ¿Quién lo creyó? Es el reto. Y pregúnteme si me importa. Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Solo sembré la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca, que dé fruto. Eso le toca a Dios, a mí no. Ya, siga. 17. La fe nace de la predicación. Sacerdotes y obispos. ¿Por qué el diablo ha sembrado tanta apatía en los obispos y en los curas para predicar? Aquí está la respuesta. Lupita. Y No. La fe. ya va que me perdí. La fe nace de la predicación. Sacerdotes y obispos. Estamos haciendo teología, estudiando el querer de Dios, la voluntad de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios. Esto sí es teología. La fe nace, ¿otra vez? La fe nace de la predicación. Que la gente no tiene fe, eso no es problema. Siémbrela. La fe nace. ¿Pero cómo se siembra? Con la predicación. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes hoy? Sembrando la fe. Y estoy convencido, seguro, porque Dios lo ha prometido, que nacerá y dará fruto. No me pregunten cuándo, porque yo no soy Dios, pero estoy convencido de que los frutos vendrán, porque unos son los que siembran y otros los que cosechan. Pero eso sí, no lo vamos a leer, tarea para la casa. Isaías 55:10. Así como cae la lluvia y empapa la tierra y no vuelve a mí sin antes hacerla germinar, así también es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin antes haber hecho lo que tenía que hacer. Yo lo creo, ese es mi problema. Ese es mi problema. Por eso no espere que yo les hable del filósofo tal o del teólogo tal. Les hablo de la palabra de Dios, porque esto es lo que yo creo. Punto. La fe, repítalo. La fe nace de la predicación. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y lo que tenemos que predicar los curas es la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Qué sencillo. Cómo Dios lo presenta tan claro. Por eso le reclama otra vez Ezequiel 34 a los obispos y a los curas que están preocupándose por sus propios intereses, pero no están haciendo la voluntad de Dios, y por eso las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Por eso Marcos decía, Marcos 1:15, conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso Jesús dijo, en la casa de mis padres hay muchas mansiones, va para un lugar, para que donde esté yo estén también ustedes, pero primero crean en Dios y crean también en mí. Dale. ¿Dónde íbamos en Ezequiel? 34. Dale. Me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndole, pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas
lo que tienen que apacentar los pastores? Se alimentan con su leche. ¿De qué viven los curas? No tienen sueldo. No sé si los obispos tienen sueldo, pero me imagino que tampoco. Tampoco. ¿Los obispos tienen sueldo? Tampoco. Todo fiado. Se alimentan. ¿De qué se alimentan? Con su leche. De la leche de las ovejas. El que no trabaja, que no coma. El que trabaja del Evangelio debe comer el Evangelio. Pero eso está escrito. Está en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes lo alimenta el pueblo. Se alimenta de eso. El pueblo está haciendo lo que tiene que hacer. Nos alimenta. Se visten con su lana. Ah, bárbaro. Matan a las más gordas. Ah, bárbaro. Ya hablamos que mataron, ¿verdad? A unos golpearon, a otros mataron y se adueñaron, ¿no? Pero no apacientan el rebaño. La queja de Dios contra los obispos y los sacerdotes es que no están apacentando, llevando a buenos pastos a las ovejas. Díganme, ¿por qué se meten a protestante? Explíquenmelo. En secreto. Porque los curas no están apacentando las ovejas, o sea, no las están alimentando con los mejores pastos de la palabra de Dios, de la cual el maestro máximo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cuándo vamos a predicar la palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a alimentar las ovejas? ¿Hay curso bíblico en su parroquia? ¿Hay lección divina en su parroquia? Terminemos, repite. ¿O regresamos? No, regresamos. Vamos. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Gracias. Nos hablas muy claro. Duro sí, Señor, nos deja golpeados. Pero bueno, gracias porque nos golpea y nos despierta de esta realidad, de este sueño en que estamos metidos todos. Pues está escrito que mientras los trabajadores del reino dormían, el enemigo sembró cizaña. Ayúdanos a despertar para poder llevar a buenos pastos tus ovejas. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.